Hola, mi nombre es William Jiménez, soy profesor del Departamento de Psicología y el día de hoy quiero contarles qué es la psicología cognitiva, por qué vale la pena estudiarla y qué nos puede contribuir un poco en una situación como la que estamos pasando en este momento. No sé cuándo vayan a ver este video, pero situación en este momento va a aplicar para cualquiera sea la situación. Eh, Algunos de ustedes tal vez están preguntando por qué estoy tomando una clase de fundamentos de psicología por qué no metí fundamentos de epidemiología o de alguna otra cosa. El día de hoy quiero contarles un poco acerca de por qué la psicología, en particular la psicología cognitiva, es una herramienta poderosísima para explicar y modificar conducta en muchísimos contextos. Bueno, veamos. Bueno, la reacción de algunos de ustedes cuando leen eh, textos o escuchan sobre las grandes teorías en psicología es más teoría, esto realmente me va a servir para algo. Bueno, les voy a proponer un ejercicio para que vean la importancia de tener clara la posición teórica desde la que ustedes se están moviendo. Quiero mostrarles una foto de mi hijo. Eh, Voy a contarles algo hipotético. Imagínense que esos audífonos que tiene Emiliano Noé, se llama mi hijo, se los hubiera puesto desde el día en que nació. ¿Por qué? Pues porque leí una teoría en psicología que dice que el lenguaje es innato. Entonces se me ocurrió que tal vez si no le hablamos a ese niño y lo dejamos todo el tiempo con audífonos, vamos a descubrir cuál es el idioma más antiguo, cuál es el idioma, no sé, el idioma de Dios. Eh, no sé si piensen un segundo acerca de qué es lo que está mal con, aparte de todo el aspecto ético, por supuesto, lo que estaría mal conceptualmente con este experimento. Y si están pensando que se trata de una noción equivocada del lenguaje, están en lo correcto. Sin embargo, es una noción equivocada del lenguaje que mantuvimos de esa forma por mucho, mucho tiempo. Esto que acabo de contarles, de hecho, lo hizo Federico II, eh, un rey medieval en el siglo XIII. Él era una persona que estaba muy interesada en saber cuál era el idioma primigenio, cuál era el idioma que hablaban antes de la Torre de Babel y instruía a todas las personas a su alrededor para que interactuaran con los niños sin hablarles, porque estaba seguro que así iba a descubrir ese idioma de antes de la Torre de Babel. Así que, pues no hay nada más práctico que una buena teoría. Yo creo que en psicología eso es radicalmente cierto. La posición teórica desde la que yo me paro son esos lentes que me van a permitir ver algunas cosas mejor que otras y trabajar con unas cosas mejor que otras. Eh, Así que ojalá estén en esta clase de fundamentos muy atentos y atentas a las implicaciones que esas cosas de las que están leyendo tienen para la práctica de los profesionales en psicología. Este niño está a salvo, no se preocupen. Ahora vamos a ver un poquito sobre qué es de hecho la psicología cognitiva. Eh, bueno, en últimas, la psicología cognitiva, en resumen, es una psicología de la creencia y los deseos, es decir, una psicología muy montada en la psicología del sentido común, en donde la explicación de la conducta se da en creencias y deseos. Eh, Recuerden la definición clásica de psicología, es algo así como es la ciencia, la mente y la conducta. Cuando la ponemos en este marco, es la ciencia de la mente y la conducta que explica estas en términos de creencias y deseos. De nuevo, eso es lo que hacemos en el sentido común. Es por qué están viendo este video, porque quieren aprender, eh, porque creen que la persona que está hablando sabe algo más que ustedes. Eh, si uno se detiene ahí, pues parece que la psicología cognitiva no ofrece nada más allá de la psicología del sentido común. Lo que es interesante es cómo esta psicología de las creencias y los deseos se articula con algo llamado el marco del procesamiento de información y su articulación con lo que va a ser llamado desde los años 60 la ciencia cognitiva, que es la convergencia de distintas disciplinas que utilizan este marco de procesamiento de información para explicar conducta.
Entonces, ¿cómo es que uno hace entonces psicología de creencia de los deseos en el marco de procesamiento de información? Hagamos un poquito de historia acerca de cómo llegamos a esto. Entonces, tenemos que el conductismo es la corriente dominante en psicología la primera mitad del siglo XX. Surge a principios de siglo como parte de preocupaciones en ciencia en general acerca de la objetividad del conocimiento. Entonces, a principios del siglo XX, pues tenemos varias corrientes que coexisten en ese momento, desde el psicoanálisis, variedades de fenomenología, y aparece el conductismo. El conductismo se basa en la idea de que se puede explicar la conducta a partir de las relaciones entre estímulo y respuesta y que no es necesario apelar a lo que ellos llaman mentalismo, en las distintas variedades de conductismo, para tener buenas explicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo explicar la conducta apelando exclusivamente a las contingencias medioambientales que puedo describir en términos objetivos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Paso de una psicología de la primera persona, muy del siglo XIX, muy de cosas que seguramente ustedes conocen, como la psicología perceptiva de Wundt, la fenomenología, en donde el objeto principal es una psicología de la conciencia y cuyo método es introspectivo. Y la forma de proceder es la que dicta ese método. Entonces tenemos un objeto, un método y un modelo particular. Cuando pasamos al conductismo, este objeto, modelo y método cambia. El objeto pasa a ser la caracterización de esas contingencias medioambientales. El método es puramente observacional. Vemos una cuantificación y la entrada de términos como operacionalización en psicología. Y a nivel de modelos, tenemos la popularización de los modelos animales. Seguramente saben que en las tradiciones conductistas, en la medida en que se quiere explicar la conducta de todos los organismos, dado que no hay organismos especiales, no importa si tienen algo llamado mente o no. Entonces muchos de los experimentos se realizan con palomas, ratas, perros, y a partir de allí se quiere generalizar a la conducta de todos los organismos. Que tiene mucho sentido si uno lo piensa, ¿no? Porque si lo que importa es el medio ambiente, tenemos que concentrarnos en los organismos más simples para explicar la de los más complejos, porque con ellos sí podemos experimentar, y experimentar en el sentido no de hacer cosas feas a estos animalitos, sino de controlar su medio ambiente, de modo que yo pueda determinar el efecto de una variable sobre la otra. Entonces hay un método experimental con modelos animales cuyo objeto de estudio son las contingencias medioambientales. ¿Qué pasa? Es en este contexto donde aparece la psicología cognitiva, que es, como les decía, un retorno al mentalismo de los 1900 años anteriores o 3000 años anteriores, pero que debe responder a las críticas que se le hicieron a los movimientos anteriores en psicología. Es uno, ¿cómo puede hacer una investigación objetiva de la conducta cuando explica en términos de creencias y deseos, que es algo que no se puede observar, que es algo que es tan subjetivo? ¿Cómo puedo hacer eso? Pero bueno, ¿qué pasó con el conductismo si era ya supuestamente tan objetivo? Pues muy sencillo, el marco de uso de ese método, modelo, conceptos, etcétera, no era lo suficientemente bueno para explicar conductas complejas. Entonces, hay un ensayo muy famoso de Chomsky en el que él critica la explicación de la conducta verbal que se ofrece desde el conductismo. Eh, él critica el uso del esquema estímulo-respuesta para el caso del lenguaje. ¿Cómo aprendemos el lenguaje? Por ejemplo, hay afirmaciones acerca de las propiedades de los estímulos y las respuestas. Entonces, a mayor intensidad del estímulo, habrá una mayor intensidad de la respuesta. Eso tiene mucho sentido cuando trabajamos con luces y palomas. Entonces, se puede condicionar a una paloma para que, si la luz es más brillante, picotee de forma más rápido. También sabemos que en esos contextos la presencia del estímulo aumenta la probabilidad de respuesta. Entonces, si presento la luz, es más probable que se presente el picoteo. Pero ¿qué pasa cuando uno coge este esquema y lo pasa al lenguaje? Pues ya no funciona tan bien. Consideremos un caso.
digamos que me encuentro con la profesora Karen Ripoll. ¿Qué quiere decir entonces que cuando haya mayor intensidad del estímulo va a haber mayor intensidad de la respuesta? Que entre más se acerque Karen, es más probable que yo diga su nombre muy duro. Karen, 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 versus Karen, pasito. Tal vez no. Eh, a propósito de nombres propios también, la presencia del estímulo aumenta la probabilidad de la respuesta. Parece que es al revés, ¿no? Cuando está con una persona, parece que pues usa menos el nombre, pues precisamente porque está con nosotros. Entonces, ese tipo de afirmaciones acerca de propiedades generales de estímulos y respuesta no se traslada bien al caso del lenguaje. ¿Cómo se hace entonces? Eh, pues hay un conjunto de respuestas para superar eh, eh, estas críticas al conductismo que dan origen a la psicología de la ciencia cognitiva. En últimas, se trata de la edad de información. La psicología cognitiva es capaz de ofrecer explicaciones en términos de creencias y deseos porque el surgimiento de la teoría de la información y esos conceptos que están en la diapositiva permiten objetivizar esas ideas. Eh, en el caso de la explicación conductista del lenguaje, pues nosotros sabemos que es posible que yo sepa cómo se llama la persona cuya foto vimos en la diapositiva anterior sin necesidad de decirla. La conducta observable no agota las propiedades del fenómeno del lenguaje. ¿Cómo puedo capturar eso? Una posibilidad, la idea de información. La idea de información propuesta por Newman y otros en algunos libros en los años 50 es algo que ha calado mucho en la vida diaria. Nosotros hablamos de bits y bytes de información como medidas objetivas de información. Von Neumann habla de bits como medidas de reducción de la incertidumbre. Y esa teoría de la información surge al mismo tiempo que la idea de algoritmos y máquinas de Turing, de las que algunos de ustedes leyeron. Las máquinas de Turing son constructos teóricos que permiten que son propuestos para descomponer cualquier acción inteligente en pasos que no requieren inteligencia. No son máquinas reales, a pesar de que posteriormente van a dar origen a la inteligencia artificial. Esto, al mismo tiempo que surgen estas cosas, hay avances en lingüística, en percepción, por ejemplo, todo el esfuerzo de Gibson a propósito del análisis de estos pilotos cómo utilizan la información los pilotos en la noche durante la Segunda Guerra Mundial. Todo este conjunto de avances son explotados en la psicología y lo que nos da es un lenguaje distinto para hablar de un término que tiene mucha historia en la filosofía de la psicología, que es el de representación. Entonces nosotros nos comportamos como nos comportamos porque tenemos ciertas creencias y deseos cuyo núcleo es una representación. Tenemos distintas representaciones del mundo y pueden ser descritas de forma objetiva cuando utilizamos herramientas tales como, creo que está allá, sí, ahí, información, máquinas de Turing, teoría de la información, etc. Algo muy interesante del surgimiento de la psicología cognitiva es que ocurre en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes leyeron tal vez el caso de Gibson y su trabajo con el ejército norteamericano, o la persona que está en la foto, que es Alan Turing, que los que vieron la película de Imitation Game saben que su trabajo fue crucial para el esfuerzo británico de codificar los mensajes encriptados alemanes. Todo esto surge en una época de crisis que es muy interesante. Yo creo que algo así está pasando en este instante. Estamos muchas personas pensando acerca de cómo hacemos lo que hacemos y cómo podemos modificarlo para tener mejores sociedades. Bueno, entonces es en este contexto que surge esa psicología cognitiva ante dificultades del conductismo. Y retomando algo que dije hace un momento, entonces la psicología cognitiva tiene como objeto de estudio la mente. ¿Sí? Es la conducta de la mente, pero es una mente concebida en términos de procesamiento de información, que en su momento es un giro radical. Y el modelo que utiliza
el modelo que se vuelve clave allí es el del proceso computacional. Entonces esa es la metáfora de la mente como computador. Anteriormente teníamos ese modelo de modelos animales para representar la conducta de todos los organismos. Aquí tenemos uno un poquito más sofisticado a nivel tecnológico, que es el del computador. Sigue siendo una analogía. Y a veces uno encuentra cosas que dicen los psicólogos cognitivos, despersonalizan a la gente porque creen que son simplemente computadores. Y no es así, es un modelo para entender cómo se comportan las personas. Freud, tal vez ustedes saben que utiliza la metáfora de la locomotora para explicar el funcionamiento del inconsciente, y nadie lo acusó de querer igualar a las personas a locomotoras. La locomotora permitía dar cuenta de esas relaciones entre la presión acumulada, como la locomotora, y el surgimiento del síntoma. Y aquí ahora, en la psicología cognitiva más clásica, en los años 60, 80 sobre todo, la metáfora del computador permite dar cuenta de cómo transformamos nuestra representación del mundo para generar conductas. Y esto ha sido tremendamente exitoso en muchas áreas en psicología, particularmente en cosas que tienen que ver con percepción, con aprendizaje, y ha sido menos exitosas en otras áreas. ¿Y en qué ha sido exitoso la psicología cognitiva? En explicar fenómenos que es posible analizar en términos de información. Y como les decía, esto no es una provincia exclusiva de la psicología, sino de las disciplinas que explican conducta en función de ese procesamiento de información. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica cómo la ciencia cognitiva está constituida por estas 7 disciplinas, cuyas variantes cognitivas comparten este supuesto: educación, lingüística, neurociencia, inteligencia artificial, antropología, filosofía, psicología. Y comparten además algunos supuestos sobre los niveles de análisis, que quiero mencionar. La idea de forma explícita se debe a David Mark, que escribió un libro muy influyente sobre percepción, visión, que analiza los fenómenos conductuales en 3 niveles, que son de implementación, algorítmico y computacional, o ese nivel ideal. Entonces, ¿qué es lo que dice Marr? Y que comparten algunas de estas disciplinas en sus análisis, que cuando estamos analizando una conducta podemos dar descripciones en esos 3 niveles, y que dependiendo de nuestro énfasis vamos a estar haciendo una de esas cosas que están ahí. Entonces yo puedo tener la conducta de sumar. Yo quiero saber cómo la gente suma y cómo aprende a sumar, cómo aprende aritmética. Entonces, en primer lugar, tengo un nivel computacional o ideal, llamémoslo así, que describe cuál es la conducta que se quiere realizar y tiene que explicarse en términos objetivos. Todo el mundo pues, tiene que estar de acuerdo acerca de en qué consiste sumar, en qué consiste una suma exitosa. Bueno, Marr está preocupado sobre el caso de percepción, entonces nosotros sabemos en el caso de percepción, cuáles son las propiedades físicas que corresponden a ver algo como rojo, en el caso de los seres humanos que tengan un sistema de conos y bastones intacto. Entonces, a nivel algorítmico, yo explico cómo este organismo en particular lo hace. Entonces, yo explico cómo un ser humano suma, o las distintas formas en que puede realizarlo. O explico cómo un pájaro ve rojo, que es distinto a un ser humano. Nosotros los seres humanos tenemos en B1 y B2, si recuerdo bien, estas áreas que nos permiten ver distintas partes mapear distintas partes del espacio visual. Yo puedo describir la experiencia en términos del procesamiento de información que está ocurriendo allí, para sumar, para ver, para razonar. Y tengo un nivel de implementación que se refiere a la descripción de la materialidad, llamémoslo así, neuronal, en la que se implementa ese proceso. Entonces, sabemos desde Lashley en los años 50 que algunas funciones cognitivas son equipotenciales. Entonces, lo que ustedes, la parte del cerebro que ustedes utilizan para recordar cómo se dice la prenda que estoy usando en este momento, puede ser ligeramente distinta que la mía, que la persona que está al lado de ustedes. Entonces, cuando uno lo ve en este contexto,
tiene el marco del procesamiento de información con modelos computacionales que permiten dar descripciones en estos tres niveles que idealmente tienen que ser coherentes. Lo que tenemos es que la psicología está en ese nivel algorítmico, que es independiente. Deberíamos ser capaces de describir la conducta de organismos con independencia de su implementación. Esto es radical, pero teniendo en cuenta qué es lo que están haciendo, en qué consiste esa conducta desde un punto de vista objetivo. Eso se refiere ideal ahí. Y esto abre la puerta a una cosa pues, que está muy presente en nuestras vidas hoy día, que es la inteligencia artificial. Y es, si yo sé que es reconocer un rostro y puedo descomponerlo en las partes necesarias para dar cuenta de ese proceso, yo puedo construir una máquina que pueda reconocer rostros, o reconocer la firma, o reconocer emociones a partir de textos, etcétera, etcétera. Y bueno, está pasando de hecho, ¿no? Ustedes saben. Eh, entonces, eso es en corto de lo que se trata la psicología y la ciencia cognitiva. Esto es una forma de hacer, de estudiar la conducta que es ha sido muy productiva en el siglo XX y XXI, y que obviamente ha tenido muchas críticas porque no es una explicación general de la conducta, hay muchas limitaciones. Y en la parte de preguntas y respuestas me gustaría que charláramos tal vez sobre los límites de la explicación que es posible en psicología y en ciencia cognitiva. Muchas gracias por su atención.